Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un saludo muy especial en esta última semana del mes de septiembre. Para todos los servidores, un saludo muy especial en la semana en la que nos disponemos a la campaña de ofrenda en torno a esta obra de evangelización que es la Radio Católica y el Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por toda la preparación de esta campaña de ofrenda de esta última semana de septiembre. Quiero agradecerle a todos los que han aportado a esta campaña, sea el Señor el que les bendiga, les recompense y gracias por descubrir que estamos evangelizando, que estamos aportando a la obra del anuncio del Evangelio. A ustedes que escuchan ahora que tenemos campaña de ofrenda durante esta semana, les motivo. Dios nos da su Espíritu y una manera de ensanchar el sitio de la tienda porque tenemos el Espíritu de Dios es colaborando con la oración y con la donación. Ofrenda en la manera de tus posibilidades y de esa manera participas en la obra de la evangelización que la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, es obra del Espíritu de Dios en la Iglesia. Es llevar el Evangelio a través del servicio de las asambleas, de la librería, de los eventos y también de la Radio Católica. Así que estamos participando de la obra de la evangelización. Así que gracias por aportar y les animo a aportar según sus posibilidades, pero que todos sintamos que estamos en una semana de dar nuestra ofrenda para que la evangelización continúe adelante en esta obra que el Señor nos ha concedido en la Iglesia. Gracias, Dios les bendiga, les proteja y les guarde por su ofrenda en esta campaña de la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María. Un abrazo, Dios les bendiga y Dios, que no se deja ganar en generosidad, les recompensará, les dará su bendición, les hará experimentar que es providente y bueno. Campaña de ofrenda en la Radio Católica en esta última semana del mes de septiembre. Gracias y Dios les bendiga. Así que vamos ahora a disponernos en la experiencia de escrutando la palabra. Danos tu Espíritu, Señor, que ya está en nosotros por el bautismo, para que esta meditación de la palabra nos haga tomar conciencia y renovar nuestro caminar en la fe. El libro de Isaías, en el capítulo 54, exclama: ensancha el sitio de tu tienda. Una invitación al pueblo que estaba en el exilio, en medio de sufrimientos, cansancios y fatigas, con su mirada restringida a sus problemas, a descubrir lo que Dios está haciendo más allá de sus problemas, más allá de sus cansancios. Y también una invitación a reconocer que Dios actúa más allá de las fronteras de los creyentes, más allá de los pensamientos, de las emociones, de nuestros cálculos. Ensanchar el sitio de la tienda, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en la Iglesia y el Espíritu de Dios habita el mundo. Si el Espíritu habita la historia, si el Espíritu habita la Iglesia, si el Espíritu habita mi vida y también a todos los que yo encuentro, porque el Espíritu está más allá de nuestros cálculos, pues hay que ensanchar el sitio de la tienda para descubrir que Dios actúa mucho más allá de cómo yo pienso, de cómo yo siento, de cómo yo planeo. Él es el que lleva la obra. La historia es historia de salvación y reconocer entonces esa presencia. Así que la palabra de este domingo 29 de septiembre nos permita adentrarnos en esa experiencia del pueblo de Israel, de ensanchar la tienda, para no cerrarnos en nuestros conceptos, para no querer privatizar a Dios, para no considerar que nuestra experiencia es la única y caer en la arrogancia que va a decir el salmista del gran pecado, de la soberbia, de construirnos un Dios a nuestra medida, de alejarnos de la bondad, de la misericordia.
Así que vamos a ir a los textos. La primera lectura, Números, capítulo 11, 25 al 29, el pueblo que está caminando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Una vez estando los israelitas en el desierto, bajó el Señor en la nube, habló con Moisés y tomando parte del espíritu profético que Moisés tenía, se lo dio también a los 70 ancianos que lo ayudarían a gobernar el pueblo. En el primer momento, al posarse sobre ellos, el espíritu cayeron en trance. Se habían quedado en el campamento 2 de ese grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido al tabernáculo. Pero el espíritu se posó igualmente sobre ellos. Cayeron en trance en el campamento. Un muchacho corrió a decirle a Moisés que Eldad y Medad estaban en trance en el campamento. Josué, hijo de Nun, el que desde joven ayudaba a Moisés, intervino diciéndole: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero él le respondió: tienes demasiado celo por mí. Ojalá les diera el Señor a todos su espíritu, y todos en el pueblo del Señor fueran profetas. Moisés reconoce que Dios actúa más allá de los cálculos humanos. Eldad y Medad no han ido al tabernáculo, pero han recibido el Espíritu, porque el Espíritu no está restringido a los cálculos y rituales humanos, está más allá. Y por eso Moisés comienza a reconocerlo y proclama que ojalá todos profetizaran, todos se dejaran mover por el Espíritu del Señor. Moisés es un abanderado de descubrir cómo se debe ensanchar el sitio de la tienda, el toldo de la tienda, ver más allá, que el protagonista de la obra de Dios es el Espíritu Santo, que el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. Nosotros representamos a Dios, hacemos nuestra planeación, pero el que lleva la obra adelante es el Espíritu del Señor, que ha conducido la historia de salvación, que es el alma de la iglesia, que habita la historia. Y por eso Moisés, reconociéndolo, dice: tienes demasiado celo por mí. Cuando nos quedamos solamente en nuestros conceptos, en nuestro sentir, en nuestras construcciones humanas, comenzamos a tener celos como Josué, que quería controlar el actuar de Dios y de que Moisés fuera el rigorista del actuar de Dios. Y Moisés le invita a ensanchar el sitio de la tienda, el toldo de la tienda, a mirar más allá, a reconocer que Dios actúa mucho más allá de los cálculos. Tienes demasiado celo por mí. En este día entonces empezamos reconociendo que Dios actúa en la iglesia y nos gustamos y gozamos de ser católicos, pero descubrimos que Dios actúa también en otras comunidades cristianas, que Dios actúa también en otras experiencias religiosas. Sabemos que Jesucristo es el único Salvador y que en los sacramentos, en la palabra y en la comunidad tenemos la fuente, pero reconocemos que Él actúa más allá, en otras experiencias, porque Dios es misericordioso. Ensanchar el toldo de la tienda, el sitio de la tienda, para descubrir que no tenemos privatizado a Dios, que nuestra experiencia es nuestra cosecha, es nuestra manera de acercarnos a Dios, pero que Dios utiliza otros caminos, porque Él es Dios, dejar a Dios ser Dios. Allí encontramos que muchas veces hemos entrado en debates porque se reconoce que en religiones hay signos, como llamaría la iglesia, semilla del verbo, y algunos dicen, pero eso no es de Dios, o algunos descalifican de entrada. Contemplar la obra de Dios en otras fronteras, en otras maneras, descubrir que la bondad que hay en todo ser humano viene de Dios, que la vocación a amar que descubre todo ser humano viene de Dios, que Dios actúa también en el espíritu de solidaridad de todo ser humano, que la dignidad de todo ser humano la contemplamos desde Dios. Nuestra experiencia cristiana tiene que llevarnos a contemplar con gozo el actuar de Dios. Los celos de Josué, de querer controlar el actuar de Dios y decir, solo Dios actúa en mi grupo de oración, en mi movimiento, solo Dios actúa en mi realidad sacerdotal. Está empobreciendo la obra de Dios, porque Dios no se puede privatizar a la condición humana. Dios está más allá
de la tienda que ha construido cada ser humano. Construimos nuestra tienda con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras experiencias, pero Dios está mucho más allá. Él es el Dios vivo y verdadero, el grande, el poderoso, el bueno, que está más allá de lo que nosotros hemos imaginado de Él, experimentado de Él, construido y leído y escrito sobre Él. Josué es la tentación de querer privatizar a Dios y de querer controlarlo y querer decir cómo debe actuar Dios, quiénes tienen el Espíritu y quiénes no. Nos gozamos de nuestra identidad de iglesia, nos gozamos de nuestra identidad de cristiano, reconociendo que en su misericordia Dios tiene otros caminos, Dios actúa más allá de nuestros cálculos, de nuestra lógica, y salva también por otros caminos. Valorar la experiencia y la identidad de iglesia nos hace también reconocer los caminos de la misericordia del Señor. Por eso que esta palabra nos permita ensanchar el sitio de la tienda, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Ensanchar el sitio de la tienda, reconociendo la semilla del Verbo, la obra del Espíritu en la creación, la obra del Espíritu en la humanidad, la obra del Espíritu en la bondad humana, la obra del Espíritu en todo encuentro que tengamos, en toda búsqueda de la realidad. Por eso el Salmo tiene una respuesta, el Salmo 18, que en esta oportunidad es proclamado con la respuesta: tu Espíritu, Señor, llene la tierra. Si el Espíritu del Señor llena la tierra, nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Reconocemos que en Jesús está la plenitud de la revelación. Le adoramos y le seguimos en la experiencia de la iglesia. Y ahí le decimos al Señor: tu gracia se derrama más allá de las fronteras físicas, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordia. Así que la ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Reconocer que el Señor nos enseña a vivir. Él es el que nos enseña para ensanchar el sitio de la tienda y dejar que nos mueva es el Espíritu del Señor, no nuestros códigos, no nuestras miradas, que son cortas, porque somos de condición humana, que compartimos entre todos. Pero la condición humana nos puede llevar a las ideologías, que es considerar que mi idea es lo único, y cerrarnos y comenzar a pelearnos en nombre de Dios, condenar otra experiencia del Señor. Y por eso, aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, que conoce su falta, asuélveme de lo que se me oculta. Somos limitados. Ante Dios podemos decir siempre: estamos como aprendices, estamos iniciando, estamos calculando. Por eso esta palabra me ayude a ensanchar el sitio de mi tienda para contemplar lo que Dios hace en otras religiones, en otras comunidades cristianas, en otros que no celebran la fe, en todo ser humano, y contemplar que allí el Espíritu del Señor llena la tierra, y eso me permite ensanchar mi mirada, ensanchar mis afectos, ensanchar mis deseos de buscar al Señor, ensanchando el sitio de la tienda para no cerrarme en mis intereses, en mis conceptos, para no cerrarme simplemente en mi parecer. No es mi opinión, no es mi parecer. Voy caminando en la iglesia, contemplando también la semilla del Verbo, la bondad y misericordia de Dios, más allá de las fronteras físicas de la iglesia. Esa es una gracia muy grande. Y termina el Salmo diciendo: preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Es que la arrogancia nos puede dominar, y la arrogancia es creer que lo controlamos todo. La arrogancia es sentirnos el centro. La arrogancia es sentirnos poseedores de la verdad. La arrogancia es querer definir a Dios. La arrogancia es querer representar y controlar a Dios. La arrogancia es considerarnos que somos los garantes del bien. La arrogancia es considerarnos que tenemos controlado a Dios. No, somos arrogantes cada vez que queremos definir, controlar y
dar esquemas. Dios es más que eso. Dios es más que toda representación. Por eso lo adoramos, lo bendecimos y caminamos buscándolo de manera serena. Y termina el Salmo diciendo: así quedaré libre e inocente del gran pecado. En esta ocasión quisiera decir que el gran pecado es la soberbia humana. La soberbia humana que lleva a romper la relación con Dios de los primeros padres. La soberbia humana que lleva a muchos a extraviarse en el pueblo elegido, a extraviarse en los reyes. La soberbia humana que lleva a muchos a abandonar la obra de Dios, a olvidar el bien, a renunciar al amor, a estar en contra de la buena nueva de Dios que se nos revela. La arrogancia humana nos lleva al gran pecado de querer sacar a Dios de la vida, de rechazarlo. La arrogancia humana nos lleva a querer encerrarnos en la tienda de que todo se resuelve en los horizontes humanos, en los códigos de la ciencia, en la razón. Han sido arrogancias humanas que han engañado nuestra condición y nos han enfrascado en visiones reductivas de lo que somos. Y entonces nos hemos convertido en los límites de la razón, en simplemente en querer satisfacerlo todo desde nosotros. La arrogancia humana nos lleva al gran pecado de destruir la vida, de sacar a Dios de la vida, de enfrentarnos, de hacer la guerra, de sentir el vacío. Por eso hoy le decimos al Señor: ensancha nuestra tienda, para saber que necesitamos que tú nos instruyas, porque no sabemos vivir. Que tú, Señor, por tu Espíritu, nos enseñes a vivir, nos enseñes a reconciliarnos, nos enseñes a encontrarnos contigo, nos restablezcas en la relación contigo, nos des contemplar tu gracia, ensanchar el sitio de la tienda para contemplar también lo que Dios está haciendo en otros, que rezan distinto, que piensan distinto, que viven distinto, porque allí estamos ensanchando el sitio de la tienda y contemplando lo que Dios hace en otros horizontes, en otras culturas, en otras maneras de vivir, con otras sensibilidades, otras orientaciones, otras maneras de organizarse el mundo. Ensanchar el sitio de la tienda, porque tenemos el Espíritu de Dios que habita nuestra vida, que habita nuestra historia, que habita la iglesia. Y en esa hora del Espíritu contemplamos que este es el caminar que Dios nos da. El Santo Evangelio de San Marcos, movidos por el Espíritu también, lo leemos en San Marcos capítulo 9, versículo 38 al 43, y luego pasamos al 45 al 48. Un día le dijo Juan a Jesús: Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es de nuestro grupo. Pero Jesús le contestó: no se lo prohíban, porque uno que hace un milagro usando mi nombre no puede a continuación hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro. Y así el que les dé a ustedes un vaso de agua porque son mis discípulos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Si al contrario alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le pongan al cuello una de esas ruedas de piedra que tienen los molinos y lo echen al mar. Lo mismo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco a la vida que con ambas manos ir a parar al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo a la vida que con los dos ojos o con los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo que te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al Evangelio, una página maravillosa del Espíritu, y ensanchamos el sitio de la tienda para dejar que esta palabra penetre en nosotros y nos amplíe la mirada, para que Josué no esté en nosotros queriendo controlar a Dios. Aquí aparece un discípulo, Juan, con los mismos rasgos de Josué, diciéndole a Jesús que alguien estaba expulsando demonios y se lo hemos prohibido. Ahora no solamente está diciendo que lo haga Moisés, como dijo Josué, sino yo le prohibí que lo hiciera en tu nombre. Juan mismo que había dicho que venga fuego sobre estos samaritanos que te han rechazado. Estos discípulos que están buscando puestos, que yo me pueda sentar a tu derecha. Así que Juan está llevado de su parecer, de su arrogancia, de sus conceptos, de sus búsquedas.
Y Jesús le dice, no se lo prohíban, no se lo impidan, porque uno que hace un milagro usando mi nombre no puede a continuación hablar mal de mí. Lo mueve el Espíritu. Jesús contempla que ese que está haciendo una obra en su nombre, cree en él. Jesús ve el corazón del que está trabajando en su nombre y mira que cree en él, con la manera de entenderlo, con la manera de percibirlo, aunque no esté en su grupo, aunque esté más allá de los 12, aunque haya recibido el Evangelio de otra manera. Por eso Jesús está invitando, y hoy a nosotros, a alegrarnos también, porque Jesús se ha conocido, como dijo Pablo, aunque otros lo prediquen, pero si Jesús es conocido, amado, adorado, bendito seas Dios. Y así entonces Juan es educado para que ensanche el sitio de su tienda, se deje mover por el Espíritu y reconozca que Jesús es conocido por otros caminos, que Jesús es amado y que amar a Jesús es una experiencia fundamental. El encuentro con Jesús es fundamental. Nosotros lo tenemos en la iglesia y bendito sea Dios. Y ese encuentro tiene una experiencia eclesial. Pero si alguien lo ha encontrado de otra manera y ha encontrado a Jesús y se enamora de él y lo adora, que siga haciendo camino allí y alegrémonos, porque si vemos bondad y amor en su corazón buscando a Jesús y le está cantando y le está sirviendo y lo está haciendo movido por el Espíritu, no por sus intereses, no por sus egoísmos, no está buscando su proyecto, sino buscando que Jesús sea amado y conocido, tenemos que reconocer que ese creyente que cree en Jesús está movido por el Espíritu. Descubramos cuando una persona que cree en Jesús está movida por el Espíritu y no por sus intereses, y no por su arrogancia, y no por el gran pecado, sino para que Jesús sea conocido, para que Dios sea amado. Ensanchar el sitio de la tienda es dejarnos mover por el Espíritu para reconocer quiénes son testigos del Señor en otras experiencias religiosas, en otras comunidades cristianas, en otros movimientos, en otros grupos de oración, en otros ministerios, en otra manera de vivir la fe, en otras culturas. Reconocer la obra de Dios, no cerrarnos que tiene que ser en mi código, como yo rezo, como yo siento, como yo imagino a Dios, sino ensanchar el sitio de la tienda para reconocer que Dios está actuando en él. ¿Y qué reconocemos? Que lo hace por Jesús, que lo hace en bondad, que lo hace en amor, que lo hace en fe, porque la fe, el amor, la bondad es obra del Espíritu, y si eso lo hace el Espíritu, bendito sea Dios. Debemos alegrarnos. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro, dice Jesús. Jesús invita a discernir. Si se está moviendo a favor de Jesús, alegrémonos. Y hoy también, alegrémonos por las comunidades cristianas que evangelizan y lo hacen por Jesús. No por los que buscan el propio interés, ni en la iglesia ni fuera. Cuando Jesús es usado, cuando Jesús es un artículo de comercio, en ningún espacio es bienvenido, ni en la iglesia, ni en otras comunidades cristianas, ni Dios en ninguna religión. Cuando Dios es objeto para justificar la guerra, el maltrato, el robo, la explotación, la humillación, jamás será justificado. Por eso el Espíritu es el que nos hace descubrir si alguien está hablando en nombre de Jesús y tiene bondad en su corazón. Y si tiene bondad en su corazón, pues estará unido ya a la iglesia, estará ya unido a nosotros, porque es más lo que nos une que lo que nos separa, porque es más lo que estamos, y estamos en torno a Jesucristo, y estamos contemplando su rostro, no un Jesús construido a nuestra medida, y no por nuestros intereses, nuestros egoísmos, no por la arrogancia del gran pecado, no según nuestras leyes, sino según la ley del Señor, movidos por el Espíritu, y el Espíritu es el que va guiando, no nuestros conceptos, y el Espíritu es el que va a llevar que reconozcamos a Jesús, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu, lo va a decir Pablo, y el Espíritu entonces nos hace reconocer que Jesús es el único Salvador, reconocer los signos por el Espíritu de los que están sirviendo a Jesucristo y alegrarnos de que sirvan a Jesucristo. Eso es ensanchar el sitio de la tienda, porque el Espíritu nos hace reconocer que hay más allá. Y así entonces, también reconocer que siempre habrá recompensa. Dice, un vaso de agua porque son mis discípulos. Yo les aseguro que no perderán su recompensa. Siempre habrá recompensa. Quien sirva mirando a Jesús. Y lo hace. Por eso tenemos que respetar a los que hablan movidos por el Espíritu en nombre de Jesús.
Y eso nos lleva no a un sincretismo, no a un relativismo, sino a contemplar, movidos por el Espíritu, quién está hablando en nombre de Jesús, quién está hablando en nombre propio, quién busca que Jesús sea conocido, amado y adorado, y quién busca simplemente su provecho, su proyecto, sus riquezas, su afianzamiento, su voluntad de poder. Y por eso le decimos al Señor que su Espíritu nos lleve a ensanchar el sitio de la tienda, porque reconocemos que el Espíritu del Señor va llevando la iglesia, va llevando la evangelización, va llevando la obra de Dios. Hoy por esta palabra se está ensanchando el sitio de nuestra tienda para reconocernos unidos a todos los que buscan dar a conocer a Jesús y han colocado a Jesús como Señor de su vida y lo han colocado como centro de su vida. A todos los creyentes que buscan al Señor de manera sincera. Allí hay una sinceridad y eso es un camino también en los que van experimentando salvación, porque van experimentando la obra del Espíritu. Y también tendrá recompensa. Y que el Señor nos dé también, porque esa persona cree en Dios, yo lo bendigo y le ayudo y no me opongo, porque que sea Jesucristo conocido, amado y adorado en otros caminos. Y eso me ha dado a ensanchar los sitios de la tienda. La iglesia lo ha llamado ecumenismo, lo ha llamado diálogo religioso. Pues qué importante que descubramos lo que nos une y que le digamos al Señor, sea el Espíritu que nos haga descubrir. Esta persona que habla de Jesús está movida por el Espíritu porque busca que Jesús sea conocido, amado, adorado y seguido. No busca su diezmo, no busca su interés, no busca su afianzamiento, no busca su fama. Está haciendo discípulos para Jesús, está haciendo que Jesús sea el centro, no yo el centro. La gran arrogancia es valernos de Jesús, es servirnos de Jesús. El Espíritu nos lleva a servir a Jesús, el Espíritu nos lleva también a colaborarle a otros en nombre de Jesús. Y todo el que sirva a Jesús tendrá recompensa. Pero luego viene y dice, pero el que escandalice a un pequeño es mejor que se echara al mar. Para decir, el que escandalice es el que se valga de la experiencia de Jesús, de la experiencia de la religión para sus propios fines. La arrogancia y la soberbia de valerse de la religión, de valerse del cristianismo para su riqueza, para su enriquecimiento, para sus provechos, para sus placeres, para abusar, para maltratar, para imponerse. La arrogancia es la que nos hace alejarnos del Espíritu y usar la religión, y usar el cristianismo, y convertirnos en explotadores, en asalariados, en los que dañan a las personas. A nombre de la religión se ha hecho mucho daño, pero no es obra del Espíritu. No es obra del Espíritu cada vez que la religión se usa para matar. No es obra del Espíritu cada vez que la religión se usa para explotar, para abusar. No es obra del Espíritu cada vez que el cristianismo es pisoteado y usado como un mercadeo. Cada vez que el cristianismo y el nombre de Jesús es usado simplemente para manipular. Por eso es un escándalo cada vez que se ha abusado usando el nombre de Jesús, que se ha robado usando el nombre de Jesús, que se ha manipulado usando el nombre de Jesús, que se ha llevado a las personas al abuso de poder, de conciencia, abuso sexual en nombre de Jesús. Ese es un escándalo cada vez que se ha explotado, cada vez que se ha dividido. Y por eso dice Jesús, corten, saquen, cortar y sacar todo lo que sea escándalo. Y por eso el Espíritu nos dirá que tenemos que cortar y que tenemos que sacar. Que cortar y que sacar porque nos hace daño, porque nos está enmurando. La lectura de Santiago, que es el mal manejo de la riqueza, también hay que cortarlo, porque no es obra del Espíritu amontonar riqueza, no es obra del Espíritu explotar al pobre, no es obra del Espíritu ser injustos, manipular a nombre y llenarnos de la plata. La religión, el cristianismo, la fe, la espiritualidad no es para enriquecernos, no es para explotar a las personas, no es para manipularla. Eso está lejos del Espíritu del Señor. Y por eso estamos dejando que el Espíritu ensanche el sitio de la tienda para contemplar que la plata tiene que ser para servir a las personas, tiene que ser para servir a la evangelización y tiene que ser Jesús el centro. Todo para que Jesús sea conocido, amado y adorado. Así que entonces, esta palabra nos ayude a decirle al Señor, tú conoces nuestro caminar,
Y como Juan también, en nosotros aparecen las arrogancias, el gran pecado de querernos dividir, de querernos hacer manipular. Líbranos, Señor, y danos la gracia de estar para ti. Líbranos, Señor, de todo lo que nos aparte de dejarnos mover de tu Espíritu. Movidos por el Espíritu, continuemos nuestro camino. Y movidos por el Espíritu, el Señor bendiga a todos los servidores de la Radio Católica, a los que han donado, movidos por el Espíritu. Ensancha el sitio de tu tienda en esta semana y haga su ofrenda para que esta obra de Unidos por Cristo y María, de la Radio Católica, siga llegando a muchos. Ensancha tu tienda y gracias por haber aportado para que el Señor siga siendo conocido. El Espíritu será el que nos lleve a muchos a aportar, a donar, a la ofrenda, según tus posibilidades, para que esta Radio Católica y este Ministerio Unidos por Cristo siga adelante. Una feliz semana para todos. Dios los bendiga, los proteja y los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.